Normalmente, cuando existe un homicidio, se suele tardar 1, 2, 3 o hasta 4 años en resolver, pero, como veremos hoy, no hay nada más subjetivo que la resolución de un asesinato. Es por eso que hoy presentamos asesinatos que se resolvieron muchos años después. La hora oscura. En 1992, la familia alemana Gruber fue brutalmente asesinada en su granja en Hinterkaifeck, en Baviera. Los investigadores no pudieron resolver el caso en ese momento y se convirtió en uno de los misterios más famosos de Alemania. El asesinato en sí fue impactante. Todas las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente. Además, se descubrió que alguien había estado viviendo en la granja después de los asesinatos, utilizando suministros de la casa y cuidando del ganado. Esto llevó a la teoría de que el asesino había permanecido oculto en la granja durante varios días después de los homicidios. La investigación inicial fue confusa y complicada. Se encontraron huellas de un desconocido alrededor de la granja y una puerta de la casa estaba cerrada con llave desde dentro. Los investigadores no pudieron encontrar un motivo claro para los asesinatos y no había señales de robo. Además, la autopsia reveló que Cecilia Gruber estaba embarazada al momento de su muerte, lo que añadió otro nivel de tragedia a la historia. Sin embargo, en 2007, un grupo de detectives amateurs utilizó tecnología moderna para investigar el caso, incluyendo análisis forenses y reconstrucciones 3D de la escena del crimen. Descubrieron evidencia adicional y presentaron una teoría que implicaba a un vecino de la familia. Aunque no se puede considerar un caso cerrado oficialmente, este es un ejemplo de cómo la tecnología y la perseverancia pueden ayudar a resolver casos antiguos. Durante la década de 1970 y principios de la década de 1980, California fue aterrorizada por un asesino en serie apodado el Golden State Killer o East Area Rapist. Cometió al menos 12 asesinatos y más de 50 violaciones, pero evadió la captura durante décadas. El asesino tenía un patrón escalofriante. Empezaba con robos y ataques sexuales en hogares, luego evolucionó a asesinatos brutales. Utilizaba técnicas de sigilo, como atar a las víctimas y amenazarlas con armas, lo que lo hacía particularmente aterrador. A pesar de una intensa búsqueda y la atención de los medios de comunicación, el Golden State Killer logró evadir la captura durante más de 40 años. Esto se debió, en parte, a su habilidad para cambiar su modus operandi y a que no dejaba evidencia física que lo conectara a los crímenes. En 2018, el ex oficial de policía Joseph James DeAngelo fue arrestado y acusado de ser el Golden State Killer gracias a avances en la tecnología de ADN y una investigación exhaustiva que vinculó su perfil genético con el del asesino. DeAngelo se declaró culpable de varios cargos y fue condenado en 2020 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kitty Genovese, una joven de 28 años, fue asesinada en la entrada de su edificio de apartamentos en el vecindario de Kew Gardens en Queens. Fue atacada y apuñalada repetidamente por Winston Moseley, quien la arrastró fuera de la vista de la calle antes de cometer el asesinato final. El homicidio se produjo supuestamente mientras 38 testigos ignoraban sus gritos de auxilio. Este caso se convirtió en un símbolo de la apatía de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que la historia original tenía muchas imprecisiones y exageraciones. Si bien hubo varios testigos que escucharon o vieron algo, no fue una cifra tan grande como se informó inicialmente. Además, algunos testigos sí intentaron ayudar llamando a la policía o gritándole al agresor. No obstante, el caso se reabrió en la década del 2000 y se logró una condena en 2004 cuando Winston Moseley, el asesino de Genovese, fue arrestado por otro delito y luego confesó su culpabilidad en el asesinato de Kitty Genovese. Finalmente, Winston fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. En 1991, en Escocia, un hombre llamado Malcolm Webster fue acusado de asesinar a su primera esposa, Claire Morris, en un accidente automovilístico. Webster manipuló la escena del accidente para parecer un accidente de tráfico,
pero los médicos sospecharon de las lesiones de Claire y alertaron a la policía. Sin embargo, en ese momento, las pruebas forenses y la tecnología no eran tan avanzadas como hoy en día, lo que permitió a Webster evitar la detención. Webster pasó a casarse con su segunda esposa, Felicity Drum, en Nueva Zelanda. Durante su matrimonio, intentó matar a Felicity en un intento de cobrar su seguro de vida. Ella sobrevivió al incendio que él había causado en su automóvil, pero quedó gravemente herida. Webster también había estafado a sus parejas y había acumulado una gran cantidad de deudas. La persistencia de las autoridades y los avances en la tecnología forense finalmente llevaron a la detención de Malcolm Webster. En 2008, fue arrestado y acusado de asesinato, intento de asesinato y fraude. En el juicio, se presentaron pruebas contundentes que incluían el uso de drogas para incapacitar a sus víctimas y la manipulación de escenas de crímenes para ocultar su participación. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua en 2011, 20 años después de su primer asesinato. Amber Hagerman, una niña de 9 años, fue secuestrada y asesinada en Arlington, Texas, en 1996 mientras andaba en su bicicleta cerca de su casa. Fue testigo de un vecino que la vio siendo arrastrada a un vehículo por un hombre desconocido. A pesar de una búsqueda masiva, Amber fue encontrada sin vida 4 días después en un área abandonada cerca de su hogar. Había sido asesinada. Su caso generó una gran atención pública y llevó a la creación del sistema de alerta Amber, alerta mediante búsqueda de emergencia que se utiliza para rastrear y recuperar a niños desaparecidos. En 2019, la policía anunció la detención de un sospechoso, James Edward Cobb, quien había sido arrestado previamente por otros crímenes violentos. Si bien Amber Hagerman no pudo recibir justicia personalmente debido a su asesinato, su trágica historia influyó en la creación de una herramienta importante para ayudar a proteger a otros niños en el futuro. Pese a esto, el asesino de Amber Hagerman nunca fue identificado ni capturado, y el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Estos ejemplos ilustran cómo, a lo largo del tiempo, avances en la tecnología forense, investigaciones continuas y el compromiso de las autoridades y la sociedad pueden conducir a la resolución de casos de asesinato que habían permanecido sin resolver durante muchos años.